Ya, bien, mi hermano, de verdad estamos muy contentos de poder tener nuevamente las reuniones presenciales. De verdad me da mucho gozo, mucha alegría poder verles. Me da alegría también cómo cada uno saludaba al otro, ¿cierto? Cómo nos pudimos ver y recibirnos unos a otros aquí en la iglesia del Señor, ¿cierto? Con todo el cuerpo del Señor reunido, los que podemos estar en el día de hoy, ¿cierto? Tengan en su oración y en sus corazones nuestros hermanos que no pueden venir hoy por diferentes razones, entre ellos especialmente Luis, ¿cierto? Y su familia. Nuestro hermano, al parecer, ha tenido algunos días un poquito mejor dentro de su enfermedad, pero esperamos en el Señor que se pueda ir recuperando de a poco más y seguimos orando por él, ¿cierto? Y siempre, como lo mencionamos otras veces, nunca está de más un mensaje, una llamada a los diferentes hermanos que hoy no ve, ¿cierto? A las diferentes familias. Hoy vamos a hacer un pequeño paréntesis en nuestro estudio habitual del Evangelio de Lucas, ¿cierto? Hemos ido progresando a través de él, ya estamos en el capítulo 3 y hoy quise tomar el tiempo, hermanos, que veamos un poco más en cuanto a la Cena del Señor, a su institución y su significado para nosotros. Así que vamos a tomar el día de hoy para enfocarnos en eso, aprender lo que el Señor nos enseña en la cena. Nunca uno puede abarcar todo un tema o toda una enseñanza de la Escritura en un sermón, ¿cierto?, de 1 hora y media, 2 horas. Pero, no, en unos minutos. Pero vamos a tratar de ver algunas enseñanzas, ¿cierto?, a nuestra vida en cuanto a la cena del Señor. Y bien, hermanos, hemos orado al Señor, nos hemos encomendado a Él. Abra su Biblia, por favor. Vamos a elegir el relato del Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 22, por favor, desde el verso 14. Lucas 22, desde el verso 14 en adelante. Si bien, hermanos, todos los evangelios hablan de esta noche, Mateo, Marcos y Lucas van a hablar de la institución de la cena en sí. Juan también va a hablar de la institución de la institución, digamos, de esta noche, de la noche pascual, pero los otros 3 evangelios van a expresar estas palabras en cuanto al momento en que cenaban. Dice así Lucas 22, 14 en adelante. Cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amados hermanos, hasta allí nuestra lectura. El Señor junto a sus discípulos, la noche que está instituyendo la cena, dando una instrucción para que se iba a celebrar tanto ellos como apóstoles, pero que también iba a ser traspasada a la iglesia del Señor en general. El Señor Jesús y sus discípulos eran judíos, ¿cierto? Eran de la nación judía, eran israelitas y por tanto celebraban en esta noche la Pascua. El Señor y sus discípulos no estaban celebrando otra cosa que fuera la Pascua, no estaban cenando una noche cualquiera, ¿cierto? Y el Señor allí le dio un resignificado, sino que estaban en la celebración pascual, ¿cierto? En la celebración de la Pascua, que significa que el Señor pasó por alto, eso es Pascua, que el Señor pasó por alto las casas de las familias del pueblo de Israel cuando estaban en Egipto, ¿cierto? Las casas que estaban pintados sus dinteles, el marco de la puerta con la sangre de un cordero. Aquellas casas el Señor las pasó por alto, libró la vida de los primogénitos de esas familias, pero juzgó la vida de los egipcios, matando todo primogénito, de la casa de Faraón a la casa del último esclavo, aún la vida de los animales.
Hermanos, recordaban en esta noche pascual, tanto el Señor con sus discípulos como toda la nación judía, recordaban la gracia del Señor, celebraban y recordaban la salvación que el Señor les había dado en aquella noche, cuando al mismo tiempo que estaba juzgando justamente a los egipcios, sobre la casa del pueblo de Israel había gracia. Había gracia. Dios estaba haciendo pasar por alto el juicio de ellos por la sangre de un cordero. Comían, como aquella noche en Egipto, comían panes sin levadura, carne de cordero y hierbas amargas, que todo esto tenía significado. Y luego se agregó también en la tradición que se tomaban 4 copas de vino diluidas con agua. Por eso si se fijan en el relato de Lucas, el Señor parte la cena y toma una copa de vino y dice, repartan esto entre ustedes. Después coman el pan y después toman otra copa de vino que le dice, esta es la copa, este es el vino, ¿cierto? Esta es mi sangre del nuevo pacto. La tradición se había agregado que durante esta cena hubieran 4 copas de vino diluidas en agua. Muchos dicen que era una parte de vino por 3 de agua, ¿cierto? Que significaba las palabras que el Señor le dio al pueblo de Israel en Éxodo capítulo 6. Yo los tomaré, yo los libraré. Déjenme buscarlo, por favor. Esto no puede pasar, pero mi Biblia no la tengo aquí, mi Biblia de papel. Si alguien me acerca una, yo no tengo ningún problema. Por favor, hermano. Cualquiera. Ya. Gracias, Alvarito. Vaya ahí, por favor, a Éxodo capítulo 6. No quisiera pasar, ¿cierto? Para que usted también lo tengan en mente. Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7. Dice, palabras del Señor, ¿cierto? A Moisés. Éxodo capítulo 6, versos 6 y 7 dice, y por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, yo os libraré de servidumbre, yo os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios. Eso significaba, digamos, estas 4 copas para los judíos, ¿cierto? Cada una tenía este significado. Yo los sacaré, ¿cierto? Yo los libraré, yo los redimiré, yo los tomaré. Y estas copas se agregaron posteriormente a la tradición y aún se celebra así la Pascua entre los judíos. Hermanos, solo haciendo un paréntesis y no queriendo judaizar, pero realmente, hermanos, es hermoso estudiar el significado que tenía esta cena que celebraban los judíos, que aún la celebran y que el Señor estaba celebrando. El comer la carne del cordero que había sido sacrificado para pintar sus dinteles, para que el Señor los librara del juicio. El comer las hierbas amargas que le recordaba el dolor de vivir en la servidumbre de Egipto. El pan sin levadura que hablaba de esta salida apresurada que iban a tener en aquella noche, era todo un momento de significancia muy importante y que ellos celebraban en familia y cómo el Señor les dice que cuando estén en la tierra que el Señor les da, sus hijos le van a preguntar, ¿y qué es esto que hacemos esta noche? ¿Cierto? Y dentro de la Pascua judía ellos dicen que la pregunta que los niños hacen a los padres es, ¿por qué esta noche es diferente de las otras noches? ¿Por qué este momento es distinto? De la misma manera podemos preguntarnos hoy, ¿por qué comer hoy este pan y tomar este jugo es diferente a cualquier día de la semana? Y podemos recordarles y decirles porque el Señor nos ha librado, porque así como tenemos jugo, un día se dio la sangre de nuestro Señor, porque este pan ya no es un pan cualquiera, sino que representa el cuerpo de nuestro Señor dado por nosotros. Hermano amado, vemos el recordatorio en la Pascua de la liberación, de salvación y de rescate. En Éxodo capítulo 12, cuando el Señor instituye por medio de Moisés la Pascua, Éxodo 12, 26, dice así, cuando dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Cuando los hijos le preguntarán a los padres, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros le responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima, ¿cierto? Pasó por alto de la casa de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró.
Hermanos, Cristo toma este recordatorio con una significancia que ya lo anunciaba Él, ya anunciaba su sacrificio, ¿cierto? Y Cristo no cambia la ley, sino que expresa que esta Pascua tiene significado ahora en Él, un significado mayor y más profundo. Más bien toma el significado, ¿cierto?, de esta Pascua que ya estaba establecido y lo hace más excelso. Cristo mismo declara que desde ahora Él mismo es el Cordero entregado para librar a su pueblo. Su sangre es la que derramada para que el juicio de Dios pase por alto nuestras vidas y no recaiga sobre nosotros, ¿cierto? Pero recaiga sobre el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor está tomando todo este significado y dando una interpretación en Él para nosotros. Hermanos amados, el pan, como decía, aquel pan que comían en esa noche, sin levadura, que era un pan de apresuramiento, pero también vemos que tanto en Éxodo capítulo 12 como en adelante, vemos que el pan no tuviera levadura, también hablaba de que no tuviera contaminación, de que no tuviera hipocresía, de que no estuviera sucio con nada, ¿cierto? Que no fuera algo inflado vanamente, sino que un pan sencillo y puro. Aquel pan sin contaminación, aquel pan de apresuro que no se dejaba leudar por los raudos de la salida de Israel, vino a representar el cuerpo de Cristo, que por nosotros iba a ser castigado, era molido como grano de trigo, castigado por nuestras maldades. Hermanos mismos, hermanos amados, Cristo anuncia que recordemos con estos símbolos su sacrificio hasta que Él venga y volvamos a cenar con Él. Amado hermano, Cristo establece este recordatorio santo, la cena del Señor. Él se presenta como aquel cordero que daba su sangre para que el juicio del Señor no recayera sobre aquel hogar. Hermanos, si el Señor nos hace partícipe de ese sacrificio, al celebrar la cena estamos disfrutando de un momento de comunión especial con Cristo. No solo le recordamos a lo lejos, recordamos su sacrificio, recordamos su muerte, recordamos su entrega, recordamos que Cristo es nuestra Pascua, que Cristo es aquel Cordero que fue inmolado por nosotros para que el juicio de Dios pase por alto, por gracia en nuestras vidas. Pero junto con eso, con recordar ese sacrificio, estamos teniendo un momento de una comunión muy profunda con nuestro Señor. Hermanos, no solo pensamos en Él, no solo lo recordamos, no solo lo exaltamos como hemos hecho esta mañana, sino que también estamos poniendo, piensen esto, hermano, poniendo nuestros sentidos, estamos poniendo aún en nuestras bocas los recordatorios de la sangre y el cuerpo de nuestro Señor dado por nosotros. Hermano, un buen predicador hablaba de este momento de la cena del Señor y daba el siguiente ejemplo, que él recibía, antes de estar casado, ¿cierto?, con su esposa, obviamente, recibía las cartas de ella cuando eran novios, ¿cierto? Y decía que su esposa le enviaba cartas de un país a otro, le enviaba sus escritos, y dice que él casi se desmayaba cuando iba a llegar la carta, porque esperaba la carta y las palabras de su amada, ¿cierto? Pero un día, dice este predicador, decía que un día su novia no le mandó una carta, sino que le mandó una foto y un cassette por el correo. Y dice que cuando recibió eso ya era como lo máximo, quizás sentía que se iba a morir, ¿cierto?, de amor, porque no solo estaba leyendo y recordándola y pensando en ella, sino que podía oír su voz y podía verla. Después de muchos meses, ¿cierto?, podía ver aquella foto, ¿cierto?, y oír su voz. Hermano, yo quizás agregaría, ¿cómo sería quizás recibir la ropa de alguien que uno ama y sentir su olor, sentir quizás una textura que esa persona siempre usó? Querido hermano, nos da una conexión, una comunión mucho más profunda que el mero hecho de recordar, porque algunos a través de la historia han tomado la cena del Señor, unos en un extremo, ¿cierto?, como el catolicismo romano, la transustanciación, no es que el pan se transforma literalmente en la carne, ¿cierto? Y el vino se transforma en la sangre literalmente. No vemos esa enseñanza en la palabra de Dios y tampoco es una realidad. El pan que comemos sigue siendo pan en nuestra boca y se digiere como pan, pero tampoco vemos que es un simple acto, así que
tomemos cualquier cosa, cuando estemos comiendo marraqueta la sacamos y un poco de bebida y ahí celebramos la cena del Señor, total de recordar. No, hermanos amados. Estamos tomando un momento de conmemorar el sacrificio del Señor, pero es un momento de una comunión también especialmente íntima con nuestro Señor, en que le recordamos con todos nuestros sentidos, hermanos, en que estamos masticando un pan que nos recuerda su cuerpo, en que estamos tomando un jugo, un vino, un líquido que nos recuerda su sangre, y estamos conmemorando con todo nuestro sentido a nuestro Señor. Y hermanos, ¿cómo pensar aún más en eso cuando entendemos que este ser querido no está lejos, no está ausente? Él está presente, Él está con nosotros. El Señor dijo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Después recuerda, hablando en cuanto a algún tema en particular, dice, bueno, donde están 2 o 3 reunidos, ahí está presente. Hermanos amados, nosotros recordamos a Cristo, percibimos a Cristo y aún estamos acompañados con Él y estamos en Él, celebrando su cena. Hermano amado, yo le ruego que usted, por favor, considere estas cosas al celebrar la cena del Señor. Cuán hermoso es este tiempo, cuán hermoso, cuán precioso, cuán valorable es este momento de la cena del Señor. En este momento Cristo está con nosotros. En este momento, en la cena de Él podemos tener una experiencia, no una experiencia mística. No estoy hablando de algo extraño, ¿cierto?, que está pasando, sino una experiencia de una comunión profunda. Amado hermano, una comunión profunda con nuestro Señor. Yo le ruego al Señor que el Señor con su Espíritu Santo le vaya guiando, hermano, a escuchar estas palabras, de la palabra del Señor y a guardarla en su corazón con profundidad, con realidad, hermano amado, con un sentir de admiración del Señor, de su gracia, de su misericordia, de su amor, de un Dios cercano. Porque ¿qué Dios hay como el nuestro? Que quiera habitar en medio de su pueblo, hermano, que quiera cenar con su pueblo. ¿Qué Dios hay? ¿Qué ídolo de yeso se sienta a la mesa con su pueblo y come una cena y recuerda la alegría del sacrificio de su libertad? ¿Buda hace eso? El profeta Mahoma se sienta con sus discípulos a hacer eso. Las estatuas de yeso que están aquí en la plaza se juntan con los curas y con la gente a comer. Hermanos amados, ¿qué Dios hay como el nuestro que quiera habitar entre nosotros, celebrar su cena junto con nosotros? Hermanos amados, no es lo mismo recordarles a ustedes. No es lo mismo que yo les recuerde a ustedes que ustedes lleguen y yo les dé un fuerte abrazo. Hermanos amados, no es lo mismo. No es lo mismo esa comunión del corazón meramente que tener un momento profundo, una cercanía de comunión juntos. Hermanos, al ver esta copa, ¿cierto? Al ver lo que vamos a celebrar, debemos pensar y contemplar la sangre de nuestro Señor representada en lo que bebemos y en el pan que masticamos. Al masticarlo debemos recordar y valorar cómo el cuerpo de nuestro Señor amado fue castigado y molido por nuestros pecados. Hermano amado, piense usted aún cómo Cristo mismo expresó este momento. Miren lo que le dice a los discípulos: cuánto he deseado comer esta Pascua antes que padezca, cuánto he querido estar en este momento, en este preciso momento. Cuán grande deseo he tenido de comer esta Pascua con ustedes. Y después de la cena el Señor le va a decir: ustedes son mis amigos. Al ya salir de la cena, ¿cierto? Sale Judas y ellos empiezan a caminar hacia el Monte de los Olivos. El Señor Jesús le dice: ustedes son mis amigos, porque ustedes hacen lo que yo digo, porque ustedes obedecen mis palabras. En este recordatorio de obediencia al Señor, el Señor, siendo el Señor de gloria, Él nos dice lo que no merecemos ser: ustedes son mis amigos, porque obedecen mis palabras. Hermano amado, la cena es un momento de recordatorio de nuestra liberación, recordatorio de que el Señor pasó por alto el juicio de sobre nosotros, pero dejó caer su juicio sobre su Hijo amado. Hermano, el juicio del Señor nos pasa por alto a nosotros y nos libra de la ira venidera,
pero esa ira ya recayó sobre el Señor Jesucristo. Él fue golpeado por nuestras rebeliones. Él fue castigado. La paga de nuestra paz fue sobre él. Hermano amado, Cristo vivió el juicio del Señor sobre su vida. Es un momento, hermano, de recordar que fuimos salvados, de que fuimos limpiados, que fuimos rescatados, hechos hijos de Dios por medio de la sangre y el dolor de nuestro Señor. Pero quisiera también llevar otra cosa a su pensamiento cuando celebremos la cena del Señor. También en esta cena nos habla acerca de la mesa de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, de disfrutar con Él, de estar cerca, de recordar con todo nuestro sentido su amor derramado, de querer percibirlo. Hermano, es un momento solemne, es un momento en que es justo compungir nuestro corazón con un solemne agradecimiento. Quiero que piensen estos sentimientos porque a veces pueden parecer contradictorios. Hermano, es justo, es correcto compungir nuestros corazones con un solemne agradecimiento, no compungirnos como por tristeza y culpabilidad, no compungirnos como los que no tienen esperanza y los que están penitentes, ¿cierto? Como que el Señor aún no hubiese derramado gracia sobre nosotros, no, pero sí compungirnos con un solemne agradecimiento, agradecidos profundamente y entendiendo el costo de nuestra alegría y de nuestra liberación. Amado hermano, por gracia nosotros disfrutamos del banquete que Dios tiene en Cristo para los que le aman. En la cena podemos recordar que por gracia nosotros hemos comido del pan de vida que ha saciado nuestra hambre. Hermanos, la cena del Señor es un momento íntimo entre el Señor y su iglesia. La cena es un momento íntimo del Señor y su iglesia, como una cena íntima entre el esposo y su esposa, como una cena íntima entre Cristo y la iglesia. Es un recordatorio del precio pagado para que hoy seamos iglesia del Señor. Y como esposa de Cristo podemos mirar a los ojos de nuestro Señor y alegrarnos en su gracia, en que habiendo estado perdidos, sucios, lejanos, esclavos, el esposo puede leer el profeta Oseas, hermana, que él lo expresa mejor que mis propias palabras, que nosotros habiendo sido esclavos, lejanos, perdidos, enemigos de Dios, el esposo fue, nos tomó, nos compró, nos limpió, nos rescató, nos trajo a su casa y nos sirvió una cena para que estemos con él y tengamos una comunión preciosa e íntima. Hermanos, esta experiencia solemne para recordar y de comunión también nos habla de la comunión con que Cristo nos unifica como iglesia. Hermanos, esta experiencia solemne para recordar y de comunión también nos va a guiar al siguiente pensamiento, también nos va a fortalecer en unidad como iglesia. ¿Por qué digo lo siguiente, hermano? Porque todos nosotros que estamos pensando en recordar a Cristo y participando del pan y participando del vino o del jugo, ¿cierto? Todos nosotros que estamos participando de él, nos unimos todos en una experiencia común. Todos estamos uniéndonos en la misma experiencia, recordando al mismo Señor, estando agradecidos por lo mismo, comiendo del mismo pan, participando del mismo jugo. Hermanos, mire lo que va a decir Pablo a los hermanos en Corinto. Primera carta a los Corintios, capítulo 10, versos 16 y 17, dice: la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión en la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo de Cristo? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Primero, hermano, estos versos hermosos, ¿cierto? El verso 16 dice, nos habla en preguntas retóricas y dice algo así: ¿acaso el participar de la copa del Señor no estamos teniendo comunión con la sangre y carne de Cristo? Hermano, ¿acaso al participar de la copa del Señor, esta copa, no estamos teniendo comunión con el mismo Señor? Después le va a decir, ¿acaso al comer el pan no estamos teniendo comunión con el cuerpo del Señor?
Pablo está llamando a sus amados hermanos en Corintio a una reflexión, ¿cierto? Cuando ustedes participan de la cena, les está diciendo Pablo, ustedes están teniendo comunión y se hacen parte en una celebración y en un momento íntimo con Cristo. En el contexto de primera carta a los Corintios, Pablo está queriendo decir, si tienen comunión con Cristo, en el contexto de la carta, capítulo 8, 9, 10, 11, está diciendo, bueno, sobre todo el 10 está diciendo, si ustedes se están uniendo a Cristo, no participen de otras cosas, no participen de la idolatría, ¿cierto? No pueden participar y estar unidos al Señor y tener comunión con el Señor y al mismo tiempo estar teniendo comunión con los ídolos. ¿Por qué decía esto? Porque los corintios iban y compraban en los templos la carne que era sacrificada a los dioses paganos. ¿Entienden? Ellos iban en ese tiempo, no sé, como que aquí la capilla o la iglesia católica fuera un templo pagano, ¿cierto? Fuera un tiempo y hubieran dioses de estatuas adentro y ahí se hacían sacrificios para esos dioses. Pero esa carne no se quemaba toda, quizás se vendía parte de esa y probablemente era un poco más barata que la carne vendida en la carnicería o que alguien vendía de su propio animal. Entonces, los hermanos cristianos, algunos iban a los templos, entraban al templo, se acercaban al altar pagano y compraban de esa carne por comprar más barato, ¿cierto? Por comprar más barato compraban de esa carne, ¿cierto? Que estaban allí expuestas. Mientras el pueblo que los rodeaba y los nuevos creyentes los veían y eran confundidos, decían, bueno, este no es mi hermano cristiano, y viene y entra a un templo idolátrico, falso, ¿cierto? Y come de la mesa de los dioses que me enseñaron que son falsos. O sea, él está unido teniendo comunión en la mesa de Cristo o en la de los ídolos. O entonces se puede participar de las dos mesas. Yo puedo tener comunión íntima con Cristo en su mesa y tomar la cena y después ir y comer de los sacrificados a los ídolos. Puede entonces llevarse las dos prácticas y se confundían así los nuevos creyentes. Y el cristiano pensaba, bueno, en mi libertad cristiana, ¿acaso no puedo participar de estas cosas? Y total, esto es carne. Y el Señor les dice, no, por amor a tus hermanos. No porque esa carne tuviera algún poder maligno en sí, ¿cierto? Pablo va a decir después, la carne, ¿cierto? Está sacrificada a los demonios, pero la carne es carne al final de todo, al final de cuentas. Sino que no, lo que Pablo está diciendo por amor al Señor y por amor a sus hermanos, no puedes hacerte parte de la comunión íntima y de la mesa del Señor y después ir y mostrar que estás participando también de la mesa de otros, aunque tú pienses muy bien que estás solo comprando la carne. Voy a poner el siguiente ejemplo para que usted pueda entender cuál es el problema. Un plato de comida es bueno aquí y en cualquier lugar, ¿cierto? Yo puedo comer aquí un plato de comida, puedo comerlo afuera, en la vereda, pero hermano, ¿qué pasa si usted me viera a mí o viera a un hombre casado, ¿cierto? Creyente maduro, comiendo ese plato de la comida a solas con una mujer que no es su esposa? ¿Sería de buen testimonio para usted? ¿Honraría al Señor? ¿Daría yo testimonio de mi fidelidad al Señor? O sea, de mi fidelidad a mi esposa, de que solo con ella yo tengo una comunión íntima y especial, o traería confusión y alguien podría decir, bueno, si comida es comida en cualquier lugar. Pero hermanos amados, ellos estaban participando evidentemente de algo que era idolátrico y después querían ir y participar de la mesa del Señor diciendo que tenían comunión con Cristo. Amado hermano, el Señor nos ha llamado a ser un pueblo especial para Él, con el cual el Señor mismo quiere tener una comunión personal e íntima, como un matrimonio, y no quiere que entres en relación o pongas en duda en público tu relación única con tu marido. Nos hemos acercado a la mesa del Señor, a Cristo, y en tomar la cena nos acercamos a su mesa y decimos, Él es nuestro esposo, nosotros somos su esposa y le amamos solamente a Él y tenemos solamente comunión con Él. Hermano amado, tenemos comunión solamente con Él. Esa cena del Señor, en la cena del Señor estamos declarando eso. Y en la cena del Señor estamos, hermano amado,
todos participando de esta misma cena. Todos estamos participando de esta misma declaración pública de unidad. En esta cena estamos todos comiendo el mismo pan, ¿cierto? Y todos bebiendo la misma copa. Hermanos, al creer en Cristo, nos hacemos parte de esta mesa, todos juntos. Nos hacemos parte de esta comunión con Cristo, todos juntos. Estamos todos delante de Él participando de su carne y de su sangre. Y como dice el texto ahí en 1 Corintios, todos, siendo muchos, participamos del mismo pan. Entonces nuestra experiencia personal de salvación ahora se hace colectiva y unificadora. Usted creyó en Cristo, usted creyó en Cristo, usted creyó en Cristo, todos hemos creído en Él. Y esta comunión con Cristo, hermano, nos unifica. Yo no creo en el Señor solo y me olvido de los demás, hermanos. Hay otros viviendo lo mismo y hay otros que el Señor está poniendo en el cuerpo de Cristo y todos tenemos juntos esta misma experiencia. Hermanos, en la cena declaramos al comer todos juntos, al comer literal y figurativamente el mismo pan, declaramos que estamos cenando con el Señor, pero que también todos estamos siendo un cuerpo en Cristo. Amados hermanos, como dice Pablo, hermanos, necesitamos que esto lo declaremos, pero que también lo vivamos. Estamos todos comiendo del mismo pan y todos decimos, estamos participando del mismo cuerpo, pero tenemos que vivir esto. Esto que declaramos con la cena necesitamos vivirlo, somos llamados a vivirlo. A decir, hermanos, somos un cuerpo. No somos un conjunto de oidores de sermones, somos un cuerpo. Somos un cuerpo participando y alimentándose del mismo pan. Y un cuerpo, hermanos, tiene varias características tan especiales. Están unidos, están entrelazados, se apoyan unos a otros, ¿cierto? Se sostienen unos a otros, se nutren unos a otros, se ayudan, hermanos, se ayudan a seguir adelante, van creciendo juntos, van fortaleciéndose juntos. Hermanos amados, eso es la iglesia del Señor. Y por mucho que por algunos días, algunos domingos tengamos que solo oír sermones desde internet, hermanos, la iglesia es mucho más que eso. Y por eso anhelamos estar juntos, anhelamos vernos, anhelamos sostenernos. Yo no anhelo solamente que usted me alegre a mí, yo también quiero alegrarle a usted, quiero sostenerlo, quiero saber cómo está en el Señor. Todos unidos en un cuerpo. Hermanos, muchos en el tiempo de hoy, en especial en estos tiempos de pandemia, ¿cierto? Creen y se han convencido que ser parte de una iglesia es solo ver predicaciones en internet, que son buenas. Yo también veo predicaciones en internet, ¿cierto? Pero muchos han tomado esta idea como consumista. Yo consumo predicaciones, estoy aquí, consumo esta otra, consumo esto, y yo estoy en la iglesia del Señor. Eso es todo. Hermano, me daba tanta gracia una vez entrando a una librería, y creo que he contado varias veces esta historia, pero la voy a contar de nuevo. Entrar a una librería y escuchar a una de las personas que vendían, dice, no, mi pastor es muy especial, el pastor que de verdad me ha pastoreado, un hombre del Señor, y el otro le preguntó, bueno, ¿y quién es tu pastor? No, pastor Sugel Michelén, bueno, que por cierto, un gran pastor, hermoso pastor, ¿cierto?, de República Dominicana, tremendo predicador del día de hoy, se llama Sugel Michelén. Y yo pensaba para mí, bueno, es re fácil tener un pastor así, ¿cierto? Un pastor por internet que no te soporta, ¿cierto? Que no te escucha, que no va a lidiar con tus problemas. Él es un muy buen pastor, pero en su iglesia, y sus predicaciones son de mucha edificación. Pero pastorear a alguien, hermano, tiene mucho más que eso. Mucho más que eso. Pastor Sugel no sabe, y es un buen hermano, repito. Bueno, es un pastor así, no sabe si ese joven va a la iglesia, si no, si está desanimado en el Señor o no, si está predicándole a otros o no, no se alegra por si leyó su Biblia o no. A lo que voy, hermano, ver predicaciones en internet no es participar del cuerpo que es la iglesia. Participar del cuerpo de la iglesia es estar involucrado con la experiencia unificadora en Cristo, estar unificado con los otros que están asociándose a Cristo, estar doliéndose con los que se duelen, estar alegrándose con los que se alegran, vivir los procesos, sobrellevar a otros, hacerse parte de los procesos de su iglesia local. Hermano amado,
Somos un cuerpo en Cristo. Y esto también lo vamos a representar al comer la cena. Todos comemos del mismo pan, todos estamos tomando del mismo jugo. Hermano amado, yo no como un pan más blando que el suyo. Yo no tomo un vino más dulce que el suyo. Todos participamos del mismo Señor. En la cena todos somos creyentes participando del cuerpo de Cristo. Todos en un mismo nivel. Siempre van a haber las responsabilidades, pero somos un cuerpo en el mismo valor, en la misma honra, participando del mismo Señor y alegrándonos de Cristo. Quisiera que usted guarde estas cosas en su corazón en el día de hoy al participar de la cena del Señor. Hermano amado, Cristo le dio un resignificado a la Pascua. Nosotros, esa Pascua que se celebraba de liberación, ¿cierto?, del juicio de los primogénitos, hoy nosotros en la cena del Señor, que fue la Pascua traída a nosotros, celebramos que el Señor pasó por alto nuestro pecado por la sangre del Cordero que es Cristo y nos libertó de ese juicio y nos sacó de la esclavitud y nos dio liberación por medio de su sangre. En Cristo, hermanos amados, nosotros tenemos un momento de comunión íntima con nuestro Señor, de recordar, de pensar en Él, pero también de percibir con nuestras bocas, con nuestros sentidos, el amor de nuestro Señor, su gracia, su misericordia derramada por nosotros. Al masticar ese pan recordamos su sacrificio por nosotros. Y también la cena es un acto unificador, en que decimos todos hemos participado del mismo y estamos unidos por nuestro Señor Jesucristo. Somos un cuerpo participando de un pan y con ser muchos somos uno en nuestro Señor Jesucristo. Tenemos un esposo, tenemos un Señor, un Cristo, un Salvador y estamos unidos a Él por su gracia y por su misericordia. Querido hermano, piensa en estas cosas en la cena. Por eso hemos decidido como iglesia no hacer la cena virtualmente, ¿cierto? ¿Cierto? No cada uno en su casa tomando el vino que se le ocurra, el pan que se le ocurra, sino que tomamos de una masa, de un pan que es partido entre nosotros y todos comemos de aquel mismo. Y de un jugo que es el mismo, todos participamos del mismo. Porque queremos representar no solo en el acto, digamos, en el acto de comer algo, sino que aquí presentes también decir, somos uno en el Señor, somos uno en Cristo. Que el Señor también nos permita vivir esta declaración profundamente, hermano, profundamente. Yo le ruego al Señor que saque el individualismo de nuestras cabezas, de nuestras familias. Hermano amado, el que está al lado suyo, al que le dice hermano, es su hermano en Cristo y parte del mismo cuerpo. Y gloria a Dios por eso. El que está sentado allí, cada uno de nosotros, cada uno de los que ha creído en el Señor, es parte del mismo cuerpo que usted. Es parte del mismo cuerpo y debemos tener preocupación y debemos tener alegría y debemos tener comunión en el Señor. Unos van a ser más expresivos que otros, unos van a poder recibir y otros van a poder ir a las casas. Unos van a poder, ¿cierto?, entregar su disposición de acercarse y otros van a tener la alegría de dar de él para de sus alimentos para compartir con otros. Hermanos, hágalo. Abra sus hogares, abran sus corazones, abran las relaciones para que podamos acercarnos al Señor, cada uno como un cuerpo y unificarnos en Cristo. Hermanos amados, vamos a orar y posterior ya vamos a traer aquí los elementos para celebrar la cena del Señor. Señor mío, le damos tantas gracias en esta mañana por poder llegar a este punto, Señor, de celebrar la cena a la que nos has invitado, celebrar, Señor, este alimento que representa tu carne, tu cuerpo molido por nosotros y tu sangre dada, Señor, para limpiarnos de nuestra maldad, para llevar nuestra culpa, para darnos liberación. Padre Celestial, te exalto, Padre mío, te glorifico y te ruego que nosotros en profundo agradecimiento, en profunda gratitud, Señor, podamos acercarnos en este día a tu mesa y saber, Señor, que estamos delante de usted, exaltándole, glorificándole, declarando nuestra comunión con Cristo, declarando, Señor, que Él ha muerto, que Él ha resucitado y que Él viene pronto. Padre Celestial, y declaramos, Señor, que estamos unidos a Él como un cuerpo.
Padre Celestial, te exaltamos, bendecimos tu buen nombre. Señor, danos la alegría, danos el gozo solemne, Señor, de celebrar en esta mañana la cena que tú nos has ordenado. Señor, nos ponemos delante de ti. Te ruego, Señor, que si alguno de mis hermanos o yo mismo tiene mala conciencia por alguna situación difícil en su vida, si hay pecado, Señor, perdónanos. Si hay situaciones que solucionar, danos libertad, danos tranquilidad, Señor. Danos convicción de poder ponernos a cuenta pronto, Señor. Padre, permítenos celebrar esta cena sabiendo que nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, Señor. Permítenos celebrar de esta cena, Señor, sabiendo que tu gracia nos ha cubierto. Señor, celebrar la gracia del Señor sobre nosotros. Padre, y saber que no hay pecado, no hay condenación para los que esperan en Cristo, no hay pecado que nos pueda apartar de tu gracia, Señor, no hay pecado que nos pueda, Señor, que te pueda sorprender y que nos vayas a desechar ahora. Padre Celestial, gracias porque tu gracia es infinita, es perfecta, Señor, y misericordiosa. Te ruego, Padre Celestial, que tú nos libres de toda práctica de pecado. Señor, que tú nos permitas reconocer cuando hay algún pecado en nuestra vida que está siendo permanente y puedas sacarlo de nosotros, Señor. Ayúdanos a vivir a Cristo cada día, en cada momento, Señor, y en este momento en especial, poder reconocerlo y poder agradecer por todo. Señor, te alabamos, prepara nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Bien, amados hermanos, como recordamos siempre, aunque todos somos bien de casa, siempre decimos quienes participan de la cena. Vemos en la palabra del Señor que participan de la cena los que han creído en el Señor Jesucristo, ¿cierto? Los que el Señor ha llamado, los que el Señor ha obrado en su corazón arrepentimiento y fe y han puesto su fe completa, total en el Señor Jesucristo. Le han abrazado por la fe y saben que solo en Cristo hay perdón de pecados, hay libertad de vida eterna, le han tomado para sí. Han respondido al llamado del Señor por su gracia y su misericordia. Primeramente eso, hermanos, creyentes en el Señor, creyentes genuinos que examinan su corazón y saben que su confianza está puesta en Cristo. Primeramente eso. Segundo, vemos un proceso lógico en Hechos en especial, que los que creían daban el primer paso de obediencia pública, que era el bautismo, y luego de ser bautizados participaban de la cena del Señor habitualmente. Los que creían confirmaban y proclamaban su fe por medio de ser bautizados por inmersión, y después de eso participaban habitualmente en la cena. Y ese es un proceso que hemos adoptado como iglesia, entender que quienes han sido bautizados han declarado su fe, hay una fe establecida, madura, ¿cierto?, que dice y confía en el Señor como Salvador. Entonces, los que han creído en Cristo y han sido bautizados por inmersión participan. Y tercero, hermano amado, siempre hablamos, veíamos ahí en 1 Corintios que debe acercarse al Señor entendiendo lo que hace. Al participar de esta cena no estamos jugando, no estamos comiendo algo para saciar nuestra hambre, ¿cierto? Simplemente no estamos tomando este jugo solo porque tenemos sed, sino que nos acercamos no indignamente, sino entendiendo lo que hacemos. Entendiendo lo que hacemos. Hermanos, si habláramos de perfección y no tener pecado, nadie participaría de la cena. Todos hemos pecado. Todos tenemos caídas, todos tenemos grandes dificultades para vivir una vida completamente santa. Y el Señor nos ayuda en nuestra debilidad y nos obra por su Espíritu Santo, pero no somos perfectos. Entonces no estamos hablando de tomar la cena indignamente, en no haber pecado las últimas 24 horas o no haber pecado desde anoche hasta ahora, no. Al hablar de no tomar la cena indignamente, creo que estamos hablando de no tomar la cena sin discernir lo que estamos haciendo, sin entender. Estamos comiendo un pan que es pan, pero que representa la carne, el cuerpo de nuestro Señor, disciplinado, golpeado, molido por nosotros. Y al tomar este jugo, ¿cierto?, tomamos algo que representa la sangre de nuestro Señor, su vida dada por nosotros. Entonces, a quienes participan deben tomar dignamente esto,
entendiendo el honor, el gozo, pero también este sentir reverente ante lo que estamos haciendo. Estamos representando el cuerpo y la sangre de nuestro Señor. Entonces, hermanos amados, si usted es un creyente en el Señor, ha puesto su fe en Él, ha abrazado la fe de Cristo en arrepentimiento y fe, si usted ha sido bautizado y si está entendiendo lo que estamos haciendo aquí ahora, puede participar de la cena. Puede estar el ofrecimiento hecho. Usted debe examinar su corazón y ver si usted cumple con esto para poder celebrar de la cena. Yo, una cuarta cosa diría, hermano, si usted cumple, participe de la cena. Es un mandato del Señor. Participe de la cena. No deje de participar porque está triste o porque porque quizás discutió por cuando vino, o porque tuvo alguna diferencia, o porque ha estado un poco, no sé, hermano, decaído, no ha hecho su devocional. Hermano, participe de la cena. Es un llamado del Señor, es un mandato de Cristo en nuestra vida, que participemos de estos alimentos hasta que el Señor vuelva recordando su muerte por nosotros. Bien, hermano amado, habiendo dicho eso, vamos a orar delante del Señor para preparar nuestras vidas. Le voy a pedir a Sebastián, si puede pasar por acá. Deme un segundo, hermanos, por favor. Bueno, solo para su tranquilidad, quiero que sepan, hermanos amados, que esta cena, ¿cierto?, la prepara nuestro hermano Cristian, ¿cierto?, con todos los cuidados, se han puesto en cosas individuales para que después simplemente votemos las cosas en que están puestas, ¿cierto? Y hemos tratado de tener todos los cuidados posibles, ¿cierto?, en el momento de cenar. Obviamente necesita bajar su mascarilla, comer y volver a poner su mascarilla, ¿cierto?, como lo haría en cualquier lugar donde consume un alimento. Vamos a tomar el pan, por favor. Uh-huh. Si puede orar, hermano, y después Buen Dios y Padre Celestial, Dios mío, te damos tantas gracias, Padre, por lo que ha sido este culto. Gracias, Padre, por las alabanzas, las oraciones. Y muy gracias, Señor, por este tiempo donde celebramos la cena del Señor, donde hacemos memoria del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y donde comemos este pan que representa su cuerpo partido, molido en esa cruz, en esa madera. Gracias, Padre Celestial, que lo podamos tomar con buena conciencia, con entendimiento, sabiendo que tú has perdonado todos nuestros pecados. Porque estamos delante de ti, Señor, con reverencia, con humildad, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Entonces, hermanos, va a pasar Sebastián. Todos los que vayan a participar de la cena, tomen su fuente. Si no lo va a hacer, solo deje de pasar. Y espera hasta que hayamos tenido todos nuestro pan para comer juntos. No sé si hay algo. Sí, por favor. Bien, dice la palabra del Señor también allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo va a decir: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió. Así como el Señor, también nosotros no lo hacemos hoy para todos por las condiciones de la enfermedad, pero la palabra del Señor dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y lo partió, ¿cierto? Hermano, era un pan como el que usted está comiendo, un pan delgado, un pan sin ser leudado, un pan muy sencillo, y fue partido, ¿cierto?, en las manos de nuestro propio Señor.
Y él mismo lo tomó y lo partió y dando gracias al Señor como lo hemos hecho, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Hermanos, podemos comer del pan y recordar al Señor. Amén, hermano amado, esté recordando, esté pensando en lo que hemos hablado, esté agradeciendo al Señor en su corazón. Asimismo, también tomó la copa. Vamos ahora a repartir este jugo, ¿cierto?, en representación de la sangre de nuestro Señor. Hermano Omar, ¿podría ayudarme? ¿Se puede orar, hermano? Padre, bueno, gracias, Señor, por tu presencia en este momento en medio de nosotros, Señor. Amén. Queremos recordar tu santa cena. Amén. Sabemos que el vino es el símbolo de tu sangre que fue derramada por Amén. cada uno de nosotros, Señor. Bendice esta cena en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, hermano. Aquí está bien. Gracias. ¿Usted tiene? Sí. Bien, dice la palabra del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermano amado, puede abrir su vasito, participar de este jugo. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor amado, te damos tantas gracias, te glorificamos, Señor, por este tiempo de recordar, de acercarnos, de comunión, de gozo solemne, de alegría. Señor, gracias por poder recordar, Señor, con nuestros sentidos tu sacrificio, tu amor, tu perdón, tu liberación. Gracias, Señor, por tus bondades. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos salvación y vida eterna. Gracias porque no hemos sido solo rescatados, hemos sido, Señor, comprados, redimidos y tomados como esposa del Cordero. Gracias, Señor, porque en Cristo tenemos comunión contigo, cercanía, pero también tenemos familia. Señor, gracias porque en Cristo somos uno, un cuerpo, Señor, una iglesia, un Salvador. Gracias, Señor amado, por tu bendición,
por la alegría de este día, que nuestros corazones se gocen y se alegren en usted, Señor. Bendecimos su nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Señor les bendiga, amado hermano. Guarde esto en su corazón. Hermano